Entonces, tiene importancia el análisis del nodo que ya especifiqué, que es el nodo B. El nodo B se tiene que analizar por ley de corrientes de Kirchhoff. Adicionalmente a esto, como es un circuito mixto, y así lo requiere, pues tenemos que usar la ley de los voltajes de Kirchhoff para ir encontrando algunos otros elementos o resultados, ¿no? En el circuito y al final, pues todos los valores. Entonces, pongan atención por favor, a los circuitos. Hay que hacer las demostraciones. Traten de usar el multímetro, ya sea en opción amperímetro o voltmetro, o los indicadores o algo que nos permita visualizar que están usando un instrumento. Algunos a lo mejor les gusta por ahí usar la punta de prueba, pero esto no nos permite visualizar si están usando bien un instrumento. Entonces, eviten ahorita usar la punta de prueba, por favor. Da buenos resultados, o sea, da los resultados, pero no podemos observar si están usando bien los instrumentos. Entonces, traten de usar mejor o un indicador tipo instrumento o el multímetro. Bien. ¿Dudas del tema que estamos viendo? Hemos visto la ley de las corrientes de Kirchhoff, algunos ejercicios. Hemos visto también algunos de ley de voltajes de Kirchhoff. Ya habíamos analizado este circuito 2 que tenemos aquí en la figura 1.7 y vamos a analizar los siguientes circuitos, ¿no? Que sería, por ejemplo, este circuito de la figura 1.8, utilizando ley de voltajes de Kirchhoff. Y bueno, vamos a encontrar estos valores. ¿Okay? ¿Alguien analizó este circuito? ¿Alguien tuvo el tiempo de analizarlo que nos haga referencia a él, o si haya tenido algún problema a la hora de analizarlo, algunas dudas? Bien, dejamos algún ejercicio. Ok. No sé si por equipos me voy a regresar un poquito. Habíamos dejado el ejercicio de leyes de corriente de Kirchhoff, el ejercicio 8, para que lo realizaran tomando en cuenta el voltaje Bx invertido, positivo arriba, negativo abajo. Ya les había dejado la simulación y el resultado a encontrar del voltaje Bx. ¿Alguien lo intentó realizar o lo realizó? No, le fallo, profe, se me olvidó la verdad. Bueno, para que lo intenten hacer, por favor, y en su momento, en la clase de mañana, si quieren y gustan, si hay alguna indicación que quieran ustedes que se aclare, o bien el procedimiento que están llevando, a lo mejor no lleguen al resultado que es 13.5 volts, que aquí está demostrado vía una simulación, pues entonces me indican, ¿no? Si no me indican algo, pues yo supondré que no hay problemas en el análisis, ¿ok? Bien. ¿Alguien de ustedes o algún integrante del grupo intentó hacer este circuito, el circuito del problema 3, la figura 1.8? ¿Nadie? Bien. A ver, ¿cuántos nodos tenemos en este circuito? 4. ¿No? 2, ¿no? No.
Bueno, depende, ¿verdad? ¿Te refieres a dos qué? ¿Cuántos tipos de nodos podemos tener en un circuito? Dos tipos, ¿no? Exactamente, tenemos dos tipos. Permítame que voy a... Lo que pasa es que nos hizo falta ahorita empezar a grabar la sesión. La voy a empezar a grabar porque si hay, al menos un compañero me avisó que fue a vacuna del COVID, entonces va a necesitar después ver lo que vimos, ¿no? Estoy iniciando la grabación. Como estoy exponiendo y obviamente la pantalla se ve completa, entonces ojalá y puedan participar de voz en voz porque no voy a estar viendo el chat ahorita, ¿no? Por favor. Bien, entonces vamos a seguir. Ya iniciamos la grabación, se está grabando. Son dos tipos de nodos. Hace rato un compañero dijo que había dos nodos aquí. Obviamente la respuesta podría ser sí, si él nos dice que hay dos nodos principales, ¿no? Dos nodos principales. Los voy a marcar. Tenemos en esta parte, en la parte superior del lado izquierdo, la resistencia de 5 ohms. Tenemos este nodo, ¿sí? Este es un nodo. Vamos a decir que este es el nodo B1, por ejemplo. Y en la parte inferior del circuito, en esta parte, tenemos otro nodo. Vamos a decir que este es el nodo B2, ¿ok? Pero aparte tenemos un tercer nodo que es el que está aquí, que este es un nodo principal. Digamos, vamos a decir que este es el nodo alfa, ¿no? Perdón, este es un nodo simple. Es un nodo simple y estos dos son nodos principales, ¿ok? ¿Cuáles se analizan con ley de corrientes de Kirchhoff? Pues solamente los nodos principales, ¿ok? Bueno, entonces aquí ya tenemos una de las respuestas. ¿Cuántos nodos tenemos en el circuito? Pues tenemos 3 nodos, estrictamente hablando, tenemos 3 nodos, ¿ok? Bien, ¿cuántas ramas tenemos en el circuito? ¿2 ramas? No, no tenemos 2 ramas. ¿Cuántas ramas tenemos en el circuito? Seis, ¿no? Ok, contamos los elementos. Una fuente, 2, 3, 4 y 5. No hay 6 ramas. Hay que contar los elementos que tenemos. Acuérdense que una rama se define por el elemento de un circuito que es acompañado por los dos nodos en sus terminales, ¿no? Entonces aquí tendríamos una rama, ¿no? En esta parte. Aquí tendríamos otra, 2, 3, 4 ramas y 5 ramas, ¿no? Que son los elementos con los nodos que se hacen, que los acompañan, ¿no? En algún momento especifiqué que en algunos textos le llaman rama a aquella ramificación del circuito donde circula una corriente, ¿sí? Entonces, en ese sentido, voy a marcar que esta parte de aquí podría ser considerada como una rama. ¿Por qué? Porque estos elementos ya observamos que están en serie, ¿sí? Aquí tendríamos... ¿me están viendo? ¿Están viendo la presentación? Sí, sí se ve la presentación, maestro. Sí, es que de repente como que me desconecté. Bien, entonces tenemos aquí otra rama, ¿no? Otra rama y otra rama.
Entonces, algunos autores dirían que en este circuito tenemos 4 ramas. Vuelvo a subrayar, debido a que en estos 2 elementos circula la misma corriente. ¿Okay? Pero estrictamente hablando, pues contamos los elementos, ¿no? Y el número de elementos nos va a decir cuántas ramas tenemos, ¿ok? Entonces, para este caso, el número de ramas que tenemos es 5. 5 ramas, ¿ok? Bien. Entonces ya observamos estos elementos. Ahora volvemos a visualizar que lo que estamos analizando aquí es el circuito fundamentalmente por ley de voltaje de Kirchhoff. Digo fundamentalmente porque no vamos a dejar de lado lo que ya aprendimos, ¿sí? Entonces, les pregunto, ¿cómo vamos analizando el circuito para encontrar las diferentes incógnitas? Primeramente, bueno, no es que primeramente, sino nos están pidiendo IX y BX, ¿ok? IX y BX. Vamos a situar dónde está IX. O sea, IX la situamos aquí, ¿no? Entonces quiere decir que está atravesando la resistencia de 6 ohms. Y Bx, pues es el valor de esta fuente de voltaje independiente, ¿ok? Bien, ¿qué proponen hacer? ¿Qué es lo que podríamos hacer para iniciar el análisis de este circuito? Darle sentido a la corriente. ¿A las corrientes en dónde? Desde Bx. Desde Bx. Bueno, estoy entendiendo que es observar hacia dónde van, ¿no? Sí. Aquí ya está marcado esta corriente que tiene un valor de 12 amperes. O sea, ese es un dato, ¿no? Y ya vemos el sentido de la corriente. ¿Ok? Quiere decir que la corriente viene desde este punto, pasa por la fuente y va a pasar también por la resistencia y va a llegar aquí, a este otro punto. El punto de aquí abajo es parte del nodo B2, perdón. Y el punto de aquí es parte del nodo B1. ¿Ok? Tenemos esta corriente que es la corriente IX que ya está marcada. Esta corriente pues atraviesa la resistencia 6 ohms, ¿no? ¿Cómo estarían las otras corrientes, compañero? Tendríamos que ponerle igual sentido a la de 18 volts. Aquí, ¿hacia dónde va? Hacia la derecha. O sea, ¿va de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba? De abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba. ¿Por qué? Pues porque tenemos aquí los signos, ¿no? Este es negativo y este es positivo. Entonces la corriente implícita que acompaña a esta fuente de 18 volts va de negativo a positivo. ¿Ok? ¿Qué otra corriente nos hace falta? Indicar. La que pase por RA. Por RA, ¿de dónde a dónde va? De arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. ¿Debido a qué? Al sentido de la corriente del voltaje. Bueno, okay. de la izquierda. Es que yo lo veo más que vaya en sentido horario, dependiendo de esa malla. Sí, pero mira, ahorita no metas, no vamos a involucrar ahorita las trayectorias cerradas o mallas, debido a que estamos observando las corrientes parciales en las ramas, ¿sí? ¿Por qué iría de arriba hacia abajo? Porque esta resistencia, la resistencia RA, está en paralelo a 18 volts. Y si está en paralelo a 18 volts,
aquí tengo el mismo sentido del voltaje, los signos del voltaje. ¿Ok? En pocas palabras, aquí hay 18 volts. ¿Sí? ¿Lo alcanzan a ver todos? O sea, aquí en RA, de hecho voy a quitar la corriente. En RA, debido a que está en paralelo a 18 volts, podemos asegurar que aquí hay 18 volts. ¿Ok? Es un elemento pasivo, entonces la corriente entra por positivo. Entonces aquí hay una corriente que es RA. ¿Ok? Bueno, entonces a partir de la observación de nuestro compañero hemos visualizado cómo están las corrientes. ¿Ok? Yo me preguntaría, ¿cuántas trayectorias cerradas tenemos en este circuito? ¿Cuántas y cuáles? Bien, vamos a visualizarlas. Miren, si vemos este cuadrante que está aquí, podemos visualizar que hay una trayectoria cerrada. Si observamos este otro cuadrante que tenemos aquí, podemos observar que hay otra trayectoria cerrada. Si observamos este cuadrante, el tercero, podemos observar que hay una tercera trayectoria cerrada. Y bueno, tenemos la externa, ¿no? Podemos visualizar lo que sucede externamente. Hay otra trayectoria cerrada, que es la 4. Independientemente de esto, podemos observar varias trayectorias en conjunto. Las voy a poner ahorita con un color negro, que podría ser esta que tenemos aquí, la trayectoria 5, podría ser esta que tenemos aquí, la trayectoria 6, y bueno, esas serían todas las trayectorias que podemos encontrar, pero obviamente no todas las trayectorias vamos a usar. Vamos a observar cuál es la trayectoria que nos permite encontrar las diferentes incógnitas. Las voy a ir borrando para especificar las trayectorias que en su momento podemos incluir en el análisis de ley de voltajes de Kirchhoff. Como ya observaron los diferentes nodos, las diferentes ramas, las corrientes, ¿no?, que se tienen en este circuito, podemos subrayar otra vez que tenemos mucha información, ¿ok? Entonces, vamos a especificar cuál es la información que nos puede servir. Miren, vamos a encontrar la corriente IX. La corriente IX nosotros la podemos encontrar observando este elemento que tenemos aquí, esta rama. Como esta rama nos están dando el valor de la resistencia, pues la ley de Ohm me dice que el voltaje en la resistencia 6 entre la resistencia 6 me puede dar esta corriente, ¿sí? Podemos observar si sabemos el voltaje de la resistencia 6. Como ya todos conocemos, los elementos en paralelo tienen el mismo voltaje. Por lo tanto, si observan que 18 volts está en paralelo a 6, podemos decir que aquí tenemos el voltaje de 18 volts. Por lo tanto, el voltaje 6, si lo conozco, es igual a 18 volts. Entre la resistencia, según la ley de Ohm, me va a dar la corriente. 6 por 3, 18. Observo las unidades, que son las unidades base, ohms y volts. Entonces tenemos 3 amperes. Entonces, si observan, aunque estamos analizando por ley de voltajes de Kirchhoff, nosotros podemos en algún momento visualizar que es más sencillo la solución y bueno, pues observar en base a nuestros conocimientos
la solución y justificarla. ¿Sale? Entonces aquí llegamos a 3 amperes. Voy a demostrar esto a través de la ley de los voltajes de Kirchhoff, para lo cual observen que en este punto que le estoy llamando beta, voy a iniciar una trayectoria cerrada, voy a pasar por la resistencia 6 y voy a regresar a este mismo punto. Es una trayectoria cerrada o lazo que por definición parte de un nodo, pasa por diferentes elementos y nodos y regresa al mismo nodo sin pasar 2 veces por los nodos que hemos recorrido. Esto podríamos llamarle la trayectoria 6, ¿ok? Entonces, voy a poner aquí que analizando por ley de voltajes de Kirchhoff, la trayectoria 6, voy a tener, según lo que he indicado en el sentido de las manecillas de reloj y tomando en cuenta el primer signo que encuentra la corriente en cada elemento, voy a tener menos 18 volts, ¿ok? Después, como no hay otro elemento más que el elemento 6 ohms, entonces le voy a sumar más el voltaje en R6, ¿sí? De 6 ohms. Este voltaje es positivo debido a que, si observan, también está coincidiendo con la definición de que los elementos en paralelo tienen el mismo voltaje, ¿sí? Esto es igual a 0, ya no hay más elementos. ¿Sale? Entonces, si observamos aquí, podemos definir que el voltaje en la resistencia 6 es igual a 18 volts. Aquí ya usé la ley de los voltajes de Kirchhoff. Lo que me interesa a mí es saber la corriente X que está atravesando el elemento de 6 ohms. Por lo tanto, pues utilizo aquí la ley de los voltajes de Kirchhoff, la ley de Ohm, donde voy a decir que el voltaje en R6, entre R6, si quiero nombrarlo de esa forma, va a ser igual a 18 volts entre 6 ohms, que es igual a 3 amperes. Entonces, si observan, podemos hacer la demostración de esta parte que ya obtuvimos, debido a que ya tenemos el conocimiento para hacerlo. Y aquí, pues debido a que, porque estoy usando el análisis según las leyes de Kirchhoff de una trayectoria cerrada. Bien, ¿dudas de esto? ¿Observaciones? A ver, sí, ¿qué compañero es? Adelante. Por favor. Cualquiera que tenga una duda. No, ¿verdad? Bueno, gracias, Miguel. Bien, entonces, con toda confianza, ¿no? Interrúmpanme. Esto no es un monólogo, es una clase. Entonces, participen. Bien, ¿qué es lo que nos hace falta encontrar? Nos hace falta encontrar Bx. ¿Ok? Si observan, aquí en Bx podemos visualizar en el sentido de las manecillas del reloj la trayectoria, ¿sí? Esta trayectoria, o la podemos visualizar contrario a las manecillas del reloj, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta corriente ya desde aquí, el mismo problema me está indicando hacia dónde podría yo analizar el circuito en sentido contrario a las manecillas del reloj. Bueno, lo vamos a demostrar en ambos casos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que haríamos primero? Primeramente, lo que haríamos es especificar cómo están las corrientes, ¿sí? Cómo tenemos las corrientes, ¿ok? Bien, entonces, aquí tendríamos, otra vez, lo voy a colocar así porque es oportuno ir subrayando en cada trayectoria cerrada qué es lo que estamos usando, ¿no? Entonces, analizando,
analizando por ley de voltajes de Kirchhoff, la trayectoria T, entonces lo vamos a hacer primeramente en sentido horario, en el sentido de las manecillas del reloj, ¿sí? Y vamos a iniciar en este punto, lo vamos a llamar el punto alfa. Entonces, iniciando en este punto, encontramos primeramente el voltaje, ¿sí? El voltaje, lo voy a poner con nomenclatura 6, o sea, en el elemento 6, y si observamos este voltaje, va a encontrar un negativo según sentido horario del análisis de ley de voltaje de Kirchhoff, ¿sí? Después, ¿qué tendríamos? Que aquí se está especificando unos signos, entonces tendríamos que tenemos menos el voltaje en la resistencia 5. Después, ¿qué tendríamos? Encontramos la fuente, el primer signo a la entrada de la fuente es positivo, tenemos Vx, y después llegamos al nodo de partida. Esto quiere decir que tenemos 0 igual a 0, ¿no? Que ya se cerró la expresión. Bien, en este momento sabemos que el B6, que es el voltaje en el elemento 6, lo conocemos, entonces lo podemos sustituir. Aquí tenemos menos 18 volts, ¿ok? Después, aquí ya tenemos el voltaje en 5, ¿sí? Pero como no está explícito, lo voy a colocar de esta forma: ley de Ohm, resistencia por corriente. Y después tenemos el voltaje Vx, que es la incógnita que buscamos, ¿ok? Por lo tanto, esto nos va a dar, poniéndolo explícito, 60 volts más Vx igual a 0, ¿sí? Por lo tanto, al final podemos encontrar, debido a que nada más tenemos una sola incógnita, podemos encontrar este valor, que como observan tenemos estos dos elementos de la ecuación en negativo, pues se van a sumar en negativo, y al despejarse vamos a tener positivo el elemento. Entonces aquí tenemos este término de 78 volts, Vx igual a 78 volts, ¿ok? Entonces con esto tendríamos nuestra respuesta a lo que serían los cuestionamientos de este circuito, ¿ok? ¿Preguntas o dudas? Creo que por el momento no. Bien. Ok, entonces vamos a visualizar algunos otros circuitos. Si observan, tenemos estos 3 circuitos de ley de voltajes de Kirchhoff. Estos 3 circuitos se los voy a dejar de trabajo en equipo para que lo hagan para el día de mañana, ¿ok? Entonces van a tratar ustedes de resolver cada uno de los ejercicios, donde solamente les voy a indicar que el autor ha tenido a bien, ¿no? Poner el voltaje A, que va a dar valor a esta fuente dependiente, menos más, ¿sí? Entonces estos signos ya están fijos, tenemos que respetarlos. En este caso, ¿no? El voltaje B1 que se está considerando aquí, se los voy a corregir. Aquí hay un error, entonces para que tomen nota, este es positivo arriba, negativo abajo, ¿ok? Entonces, por favor tomen nota, porque ahí sí hay un error de dedo aquí, ¿no? Se colocaron mal estos signos. Y en este otro circuito tenemos otra fuente dependiente, este voltaje que depende de un voltaje. Este voltaje Vx tiene estos signos
el valor del voltaje Vx, para que lo consideren a la hora de hacer el análisis, ¿sí? Entonces, igual los pueden simular y visualizar qué es lo que arroja en dado caso que se pueda, ¿sale? Bien, ¿dudas de de estas indicaciones? Bien, entonces, el día de hoy, esto lo vamos a resolver el día de mañana. El día de hoy voy a pasar a este circuito, que es un circuito muy semejante al de la práctica, pero que tiene más cuadrantes, ¿ok? En este circuito vamos a usar las dos leyes de Kirchhoff, ¿ok? Entonces, observen que como dato en el circuito nos están dando la corriente de la fuente de alimentación izquierda de 60 volts. Esta corriente es de 5 amperes. Esta corriente, ya lo he especificado, va a ir atravesando la fuente, pero al mismo tiempo, como el elemento de 8 ohms se observa en serie a esa fuente, entonces también tiene esa corriente. ¿Ok? Entonces, en este circuito vamos a encontrar Vx, vamos a encontrar Ix, que son los asociados a esta fuente de corriente independiente. Y bueno, terminaríamos ahí, ¿no? Les voy a dar 10 minutos, son 11 y cuarto, 11, bueno, unos 5 o 10 minutos para ir iniciando el circuito, el análisis del circuito. Por favor, tómense ese tiempo para iniciarlo y vamos viendo cómo ahorita lo vamos a resolver, pero vamos participando, ¿sí? Entonces, los dejo un momentito trabajando, 5, 10 minutitos, y regresamos para seguir con el ejercicio. ¿Ok? ¿Quedó claro? Está bien, bien, profe. adelante. No sé en qué momento del lavabo, descubre el agua, pero ya le hace cuenta que veo y pero le toco con papel, ¿me contará? Gracias.
Bien, vamos a ir continuando con el análisis de este circuito. ¿Cuántos nodos observan ustedes en el circuito? Cuatro. ¿Alguien más quiere comentar algo del grupo respecto a los nodos? ¿No serían 3 arriba y uno completo abajo? Sí, entonces vamos a tener aquí este nodo que está aquí, lo estoy marcando. Déjeme hacerme un poco de espacio. Este nodo que está aquí, tenemos un nodo simple. En esta parte, como ya habíamos mencionado, digamos el nodo alfa. Y en la parte de abajo, aunque nodo, aprovecho para subrayar que en una columna interna de la parte interna del protoboard, que tiene 5 hoyitos cada columna, podemos tener conectado estos 4 elementos y bueno, tendríamos un solo nodo en esa columna. ¿Okay? Entonces, como dijo nuestro compañero al inicio, tenemos estrictamente hablando 4 nodos, ¿no? El nodo alfa, el nodo B1, el nodo B2 y este nodo que como está en la parte inferior y está asociado al negativo de una de las fuentes, entonces podemos considerar que es el nodo de tierra o el nodo 0. Entonces tenemos, aquí lo voy a poner como hace rato, ¿dónde está mi? Tenemos 4 nodos. ¿Ok? ¿Cuántas ramas existen? Pues vamos a considerar los elementos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 elementos. Estrictamente hablando, tenemos 6 ramas. ¿Ok? Entonces ahí ya especificamos los componentes del circuito, que es importante observarlos porque muchas veces nos permiten visualizar diferentes elementos en el circuito. ¿Ok? Bien, entonces ya consideramos esto. Bien, ¿cómo vamos a iniciar? Lo que vamos a iniciar utilizando una de las leyes de Kirchhoff, aquella que nos permita tener una sola incógnita. Para esto, primero voy a visualizar este nodo, el nodo B1, para indicar cuántas incógnitas habría en este nodo 1. El nodo B1 observa que la corriente de 5 amperes va a entrar al nodo y después, si observan, nosotros podríamos definir la dirección de todas las demás corrientes, ¿ok? Voy a hacer un ejemplo. Esto nada más es como un ejemplo para que lo visualicen, porque muchas veces, aún teniendo algún conocimiento de análisis de leyes de Kirchhoff, pues tenemos falta de visión, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros aquí podríamos proponer que la corriente de 10 ohms está entrando y también podríamos proponer que la corriente de 4 ohms está entrando. ¿Esto qué quiere decir? Podemos proponer que todas las corrientes estén entrando al nodo, ¿sí? Claro que una de ellas o algunas de ellas van a salir corrientes negativas, lo cual nos va a indicar que la corriente real va en sentido contrario, ¿ok? Bien, ahora bien, alguien se podría preguntar, bueno, entonces, ¿cómo especificamos congruentemente la dirección de estas corrientes? Bueno, como estamos visualizando una corriente que viene de una fuente, podríamos visualizar que esa corriente es una corriente principal, o sea, es una corriente grande comparada con las otras dos. Por lo tanto, podríamos indicar que estas corrientes van a salir. Por ejemplo, indico la corriente a 10 ohms saliendo y la corriente a 4 ohms saliendo, ¿ok? Entonces, podríamos visualizar, digamos, una partición de la corriente de 5 amperes
en esas dos corrientes, ¿ok? Ahora bien, vamos a sustentar un poquito esto. ¿Cómo lo sustentamos? Que se nos recomienda, en vez de hacer un análisis de los nodos, hiciéramos un análisis de trayectorias, pues se nos recomienda que las trayectorias se visualicen en el sentido horario, en el sentido de las manecillas del reloj. Esto quiere decir que en este elemento para la trayectoria 1, pues iría hacia abajo, ¿ok? Claro, alguien me puede decir que para la trayectoria 2, ¿no? Iría hacia arriba, pero bueno, en algún momento tenemos que especificar cuál es la que más nos conviene. Y en el tercer cuadrante interno también podríamos visualizar el sentido de las manecillas del reloj, ¿no? Y considerar esta la tercera trayectoria en ese sentido. Si observan, entonces todas van a iniciar en algún punto, van a pasar por diferentes elementos y nodos y van a regresar al mismo punto. Entonces, si observan, aquí podríamos visualizar que esto tiene sustento, que propongamos que las corrientes que siguen a este nodo están saliendo, ¿ok? Ahora bien, acuérdense, en este sentido, nosotros podemos proponer que las corrientes que entran a un nodo son positivas y las que salgan del nodo sean negativas o viceversa. De todos modos, tenemos que llegar a la misma solución, ¿ok? Bien, ahora vuelvo a hacer el ejercicio. Si nosotros visualizáramos los nodos que tenemos en este circuito, ¿sí? Digamos que este es el nodo 0 o nodo de tierra, podríamos decir que podemos iniciar donde nosotros queramos el análisis de nodos, ¿ok? Pero podemos tener un poquito de imaginación, ¿no? Y visualizar que algunos nodos tienen muchas incógnitas, ¿ok? Por ejemplo, el nodo 2, B2, no sabemos la corriente 4 ohms, ni tampoco sabemos la corriente en 2 ohms, ni tampoco sabemos la corriente IX, ¿ok? Ahora bien, en el nodo B1 sí sabemos la corriente en 8 ohms, son 5 amperes, pero no sabemos la corriente de 10 ohms y no sabemos la corriente en 4 ohms, por lo tanto hay dos incógnitas. En el nodo 0, pues no sabemos la corriente que nos va a permitir observar 10 ohms y no sabemos tampoco la corriente de 2 ohms y tampoco sabemos la corriente que tiene la fuente de IX. Entonces podemos observar que tenemos muchas incógnitas. Aquí solamente sabemos la corriente que va circulando sobre la fuente, a través de la fuente, que es de 5 amperes. O sea, esta sí la conocemos, 5 amperes. Pero tenemos obviamente en todos los nodos al menos dos incógnitas. Eso quiere decir que no debemos de empezar por ahí porque no vamos a tener una solución del problema. Hasta aquí me estoy explicando. ¿Alguien tiene alguna duda? Bien, muchas gracias. Miren, entonces, como ya observamos que los nodos van a arrojar al menos dos incógnitas, entonces reflexionamos sobre lo que serían las trayectorias cerradas. Si observan la trayectoria T3, pues tiene muchas incógnitas. El voltaje BX no lo conocemos. El voltaje de 2 ohms no lo conocemos. La trayectoria T2, el voltaje de 4 ohms no lo conocemos. El voltaje de 10 ohms no lo conocemos, ¿ok? Ahora bien, la trayectoria T1, el voltaje de 10 ohms no lo conocemos, pero el voltaje de 8 ohms sí lo conocemos porque nos están dando esta corriente de 5 amperes que atraviesa 8 ohms. Y el voltaje en la fuente de 60 volts, pues obviamente sí lo conocemos. Conclusión, nosotros nada más al observar por inspección cada uno de los elementos, podemos visualizar dónde vamos a iniciar. Y en este caso, jóvenes, lo más recomendable para iniciar es analizar la trayectoria 1 por ley de voltajes de Kirchhoff.
Esto siempre especifíquelo para no perderse. Y bueno, vamos a iniciar en este punto. Le voy a llamar. Tú dale, tú dale, tú dale, tú dale. No más. No quieren probar cosas diferentes. Vengo de Chile. Oh, oh. Si observan, ahora es analizando el nodo B1 por ley de las corrientes de Kirchhoff. Lo que vamos a tener es que voy a definir que las corrientes que entran al nodo son positivas y las corrientes que salen del nodo son negativas. Entonces tenemos 5 amperes entrando, y si observan aquí ya se definió la corriente de 10 ohms saliendo, y vamos a definir la corriente de 4 ohms saliendo, debido a que después vamos a analizar la trayectoria 2. Entonces aquí tendríamos menos 2 amperes, que es debido a la corriente en 10, y después tendríamos aquí menos la corriente en 4 ohms, que es igual a 0. Estrictamente hablando, aquí podríamos poner las corrientes, ¿sí? La corriente permítame. La corriente en 8 ohms, tenemos menos la corriente en 10,
menos la corriente en 4 y esto es igual a 0. Si observan, entonces tenemos una sola incógnita. Por lo tanto, I4 va a ser igual a, observen, 5 menos 2 son 3 amperes. Pasa como negativo, pero le quitamos el negativo a I4. Esto nos llevaría a observar que I4 es igual a 3 amperes. Acto seguido se recomienda que calculemos el voltaje en 4, que es igual a la corriente en 4 por la resistencia 4. ¿Okay? Esto nos llevaría a visualizar que tenemos en la parte aquí superior, vamos a tener el voltaje de 4 ohms, va a ser igual a 3 amperes que multiplica a 4 ohms, lo cual nos lleva a 12 volts. Ok, entonces aquí tenemos un voltaje de 12 volts, una corriente de 3 amperes en este elemento, que por dirección de corriente pues vamos a indicarlo más menos. Ahora bien, vamos a analizar la trayectoria 2. La trayectoria 2, analizando la trayectoria 2 por ley de voltajes de Kirchhoff, vamos a tener que observamos, ¿no?, los signos menos el voltaje en 10 más el voltaje en 4. Aquí tendríamos más el voltaje en 2 y esto es igual a 0. ¿Ok? Entonces sabemos que menos 10 volts, ya lo calculamos, es igual a 20 volts. Entonces aquí tendríamos menos 20 volts. Aquí tenemos más el voltaje en 4, que son 12 volts. Y aquí tenemos más B2, que es igual a 0. Entonces nos quedarían menos 20 más 12, menos 8. B2, despejamos esos menos 8 y nos dan 8 volts. ¿Ok? Como tenemos 8 volts aquí en la resistencia de 2 ohms, aquí tenemos 8 volts, entonces observamos que para este circuito 2 ohms está en paralelo a la fuente de corriente. Por lo tanto, podemos concluir que el voltaje X, que es una de las incógnitas que nos piden, va a ser igual a 8 volts. ¿Ok? Y ya nada más nos quedaría calcular la corriente. La corriente, ¿cómo la vamos a calcular? Bueno, pues analizando el nodo 2. ¿Ok? Al analizar el nodo 2, ¿qué es lo que tendríamos aquí? Si observamos el nodo 2, tendríamos la corriente que entra de 4, que esta corriente es una corriente positiva porque va a entrar. Después vamos a obedecer la dirección de la corriente que tenemos aquí planteada, de la corriente IX. Por lo tanto, aquí tendríamos más IX y después tendríamos menos la corriente que está saliendo, que ya hace rato la observamos, de I2, ¿no? Entonces aquí tendríamos la corriente 2 y esto es igual a 0. Como observan, entonces despejando IX tendríamos 4I, que son 3 amperes, y aquí tenemos menos I2, que nos resultó en una corriente de, no la hemos calculado, pero bueno, la corriente de I2 sería 8 volts entre 2 ohms, son 4 amperes. ¿Ok? Entonces al final tendríamos un ampere aquí como IX
¿Por qué? Porque estos son 3 amperes menos 4 amperes, me da 1 ampere, lo despejo y me va a dar como resultado 1 ampere. Entonces, esta corriente que tenemos aquí es igual a 1 ampere. El voltaje, ya observamos que es igual a 8 volts. Conclusión, para terminar, utilizando las leyes de Kirchhoff conjuntamente, ya sea que primero iniciemos con la ley de los voltajes de Kirchhoff y después la ley de las corrientes, podemos ir encontrando las diferentes incógnitas que se presentan en un circuito hasta encontrar los resultados que nos interesan, en este caso, Bx, E y X. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de esto? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, profe. No, ninguna, profe. Bien, entonces, vamos a observar que este ejemplo, que es más grande, por tener 3 ventanas internas, 3 trayectorias internas en lo que sería el circuito, nos va a permitir hacer esa misma réplica para el análisis del circuito 2 de la práctica 3. ¿Okay? Entonces, hasta aquí lo voy a dejar. Mañana continuamos analizando circuitos. Voy a presentarles un circuito aún más grande para que ustedes tengan la visión de visualizar otro circuito de 3 cuadrantes en otra arquitectura. ¿Alguna observación o duda? Ahí disculparán que hubo una pausa en la clase debido también a varias circunstancias aquí en casa, pero bueno, vamos avanzando en la información. ¿Dudas, preguntas, observaciones, sugerencias? Sí, bueno, pues así eso, ¿no? Aquella máquina que ahorita tuve que dejar es una máquina nueva, se supone que es una máquina i7 gamer, entonces pues está fallando. Cuando fallan los recursos, pues así son, ¿no? Entonces, pues voy a ver qué es lo que le está pasando a esta nuevecita, entonces pues está fallando ahí en algo. Y De eso ya estoy viendo que algunos controladores, no sé si tengo una tarjeta NVIDIA, pero algunos controladores de NVIDIA de agosto están provocando daños y estás retransmitiendo algo. Sí, estas máquinas tienen NVIDIA estos. ¿Qué sugieres que revisemos ahí? Pues lo que han hecho es regresar a los drivers de junio. Ah, ok. Porque bueno, de ahí pues, se reportó esa falla y de ahí ya no he sacado drivers por ahorita. Ah, con razón. Sí, esta otra máquina que ahorita estoy usando también es una i7, pero esta tiene varios años. Tiene unos 7 años esta máquina. Pero el problema de esta máquina es que de repente le falla la cámara o el micrófono. Pero bueno, voy a ver qué es lo que se puede hacer allá para que tengamos más hilada la sesión. De cualquier forma, mañana nos vemos para continuar con el tema. ¿Ok? Muchas gracias. Que estén bien. Disculpen. Gracias. Traten de hacer los ejercicios que ya les dejé, por favor. Gracias.